Si no tiene su cuestionario, solamente levante su mano para que le hagan llegar uno y también una pluma para que usted esté ahí al pendiente. Damos gracias a Dios. Los jovencitos ya van a su salón de clase. Vamos a hacerlo ágilmente para poder iniciar nuestra clase de esta tarde. ¿Okay? Allá se ponen de acuerdo, por favor. Damos gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 11. Capítulo 11, fíjese bien, pero como siempre le mencionamos, no vamos capítulo por capítulo, sino por párrafos en donde consideramos que vamos a rescatar una enseñanza de gran importancia que nosotros debemos conocer. Entonces ahí la tomamos. Y vamos, aunque vamos en el capítulo 11, fíjese, es la enseñanza número 26 ya, 26. Y hoy le titulamos a la enseñanza de esta tarde, la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Damos la bienvenida también a aquellos que están conectados ya. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están al pendiente. ¿Y estamos bien en el audio? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Pero como siempre, damos un repaso de la semana anterior, un repaso de la semana 25, que le titulamos Un remanente por gracia, un remanente por gracia. Y el punto número 1 de la semana pasada en ese repaso es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. Pero el pueblo es el que ha rechazado a Dios. El pueblo siempre es el que se escabulle, siempre el que se hace a un lado, siempre es el que se aleja de Dios. Y en estos tiempos el mundo está bien alejado de Dios, con todas sus desviaciones en todos los sentidos. Entonces Dios siempre ha estado ahí. El pueblo es el que se ha desviado, se ha alejado de Dios, y también el pueblo de Israel se alejó de Dios. Y eso lo vemos en la Escritura. Punto número 2. Israel precisamente estaba totalmente confundido. Vivían una religión, sin embargo querían matar también a Elías. Y así da testimonio la Escritura
en Romanos, ¿sí? Por ahí en el capítulo 11, los primeros 11 versículos. Y así dice, da testimonio. Y no solamente Elías, sino muchos de los profetas de Dios ejecutaron el mismo pueblo de Dios, hermano. No estamos hablando de los que eran enemigos del pueblo de Dios. Punto número 3 de la semana anterior. Pero hay algunos que sí están enfocados. Ahora yo aquí pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos bien enfocados? Gloria a Dios. Y allá en su casita, gloria a Dios. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Y por cada uno de nosotros que siempre estamos enfocados en lo que Dios estableció en su palabra. Y punto número 4 de la semana anterior, sus reuniones, las reuniones que tenían eran tropezaderos. Como estaban confundidos, no solamente ellos mismos tropezaban, sino hacían tropezar a otros. Y la misma palabra de Dios da testimonio de ellos, ¿verdad? Que Jesucristo fue tropezadero para muchos, que solamente tenían religión, pero su corazón estaba bien apartado de Dios. Enseñanza número 26, capítulo 11 de Romanos, versículos 11 al 24. La bondad y la severidad de Dios. Iniciamos pues, hermanos. Le comento lo siguiente. Cuando alguien desea tomar una decisión justa, no sé si a usted le ha pasado también como padre de familia, que tiene que tomar decisiones justas con respecto a sus hijos, ¿sí? Cuando usted desea tomar una decisión justa, una decisión ecuánime, una decisión correcta, una decisión conforme a los principios de Dios y también conforme a la buena moral y la ética, fíjese bien, alguien en esa decisión va a salir beneficiado, pero otro alguien resultará ofendido. Cuando se toma una decisión así correcta, conforme, vamos a decir, en el mundo conforme a derecho, y en la iglesia conforme a lo que dice su palabra, pues alguien va a salir beneficiado, pero alguien también resultará ofendido. Ese ofendido se sentirá relegado y su opinión siempre saltará a la vista. Frases como, o sea, en su opinión, cuando alguien quiere poner el orden de Dios conforme a la palabra de Dios, la opinión de aquel que se siente relegado o se siente ofendido o se siente atacado o se siente aludido va a decir, uy, qué delicado, uy, qué fijado, ¿sí? No es para tanto, ay, tampoco, no es para tanto. Y los religiosos dicen, ay, qué legalista, así, cuando se quiere establecer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso los profetas fueron perseguidos. Y esto siempre sucederá con ese alguien que solo ve su perspectiva y que piensa que también su perspectiva está por encima de lo que Dios estableció en su palabra. Y de eso hay mucho, hermanos, aún con aquellos que desean acercarse a Dios, desean caminar en dirección de Cristo, pero siguen teniendo una mente no renovada a la predicación, o sea, del mensaje fiel al Evangelio. Se ofenden muchos. No fue limitativo a esta época, sino también, o a este tiempo, sino también el Señor Jesucristo los confrontó a sus discípulos, ¿verdad? Eso también les ofende a ustedes. En esa bondad y severidad de Dios, pues alguien va a resultar ofendido. Sin embargo, hermanos, no olvidemos esos principios que ya conocemos y que hemos ido comprendiendo durante la enseñanza del libro de Romanos. Uno de esos principios es que siempre será el modo de Dios. La perspectiva de Dios está por encima de la perspectiva de cualquier ser humano. Otro principio que hemos aprendido es que Dios no hace acepción ni excepción de personas, ¿no? Él es igual con todos. Otro principio que debemos siempre tener en nuestro corazón es que Dios es el único perfecto y justo. Él es el único perfecto y justo. Y en esa justicia siempre algunos serán beneficiados con su benevolencia, pero otros no lo comprenderán.
Esa es la realidad. Generalmente, cuando no se cumplen sus expectativas, entonces Dios es injusto y severo. Precisamente ese es uno de los primeros puntos que vamos a ver. Bueno, el primer punto es este. Así se titula, o le titulé así: se han extraviado para ser rechazados y quedarse fuera. Si nosotros recordamos un poquito, en la semana anterior que dimos la primera parte de 3 del capítulo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen o Dios ha desechado a su pueblo? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Y otra vez enfatiza en ese sentido. El pueblo de Israel se ha extraviado para ser rechazados y quedarse fuera de la bendición de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Así dice. Entonces aquí lo que estamos viendo, iglesia, es que Dios a través del apóstol Pablo utiliza una vez más una pregunta para presentar la próxima etapa de su argumentación. Y la pregunta es: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Algunas versiones dicen: ¿cayeron por completo? ¿Acaso tropezaron para caerse y quedar en el suelo? Y su rápida y enfática respuesta es la que leemos a continuación: de ninguna manera. Además, hermanos, usted y yo sabemos que siempre se ha reservado un remanente que no ha caído, ¿sí? Y no ha adorado o no se ha postrado ante los Baales, y que seguramente seguirán haciendo el trabajo con los suyos, ¿sí? Seguir predicando. Es el trabajo era el trabajo de Israel con su pueblo, seguir predicando la palabra, y hoy la iglesia pues es el trabajo, ¿no? Pero aquí se está refiriendo a los de Israel. ¿Han caído para quedarse ahí ya desechados por Dios? En ninguna manera. Ahora, usted y yo conocemos a Dios a través de su palabra. Usted y yo sabemos cuál es la naturaleza de Dios desde el principio. Y en esa naturaleza de Dios siempre aprovechará la correcta actitud del ser humano para sus propósitos. ¿Sí? Lo bueno del ser humano, Dios lo aprovechará para sus propósitos, pero también la maldad del ser humano, Dios la aprovechará para sus propósitos. Por ejemplo, su crucifixión. En este caso, Dios aprovechó la maldad voluntaria del ser humano para lograr sus propósitos. Ser crucificado. En este caso, pues, fue el Redentor pleno, perfecto, para toda la humanidad. Nadie obligó a los seres humanos para que crucificaran al Señor Jesucristo. El ser humano, por voluntad propia, lo hizo. Pero Dios lo aprovechó para sus propósitos. En ese mismo sentido, escuche bien, en ese mismo sentido, el tropiezo del propio pueblo de Dios, el tropiezo de ese pueblo elegido por Dios, fue de grande bendición para todos los demás pueblos. ¿Sí lo estamos recibiendo? El tropiezo del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios, del pueblo de Israel, fue bendición para todos los demás pueblos. ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿O tropezaron para no levantarse? Dice otra versión. Mire, que Dios pues nos abra nuestro entendimiento y comprendamos a profundidad su voluntad escrita, y así al comprender a profundidad su voluntad escrita, hermanos, nuestro cristianismo, nuestra fe va a estar soportada en lo que Él mismo estableció y no en lo que nosotros pensamos que es.
Mucha gente de repente critica la enseñanza bíblica, ¿sí? El enseñar la profundidad de la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me sirve para que tu fe esté depositada en algo que tú estás viendo que es verdaderamente lo que Dios estableció. O sea, hay fundamento, hay cimiento, y eso debe de hacer madurar nuestra fe. Y eso es lo que Dios espera, que nuestra fe esté soportada en su palabra. Y esto que estamos a punto de conocer, hermanos, es lo que compartió Dios por medio de su palabra. Es algo que debe de hacerse doctrina. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es doctrina? Enseñanza. O sea, en eso debe estar basado nuestra fe, en esa enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y la pregunta sigue estando en el aire: ¿han tropezado para no levantarse el pueblo de Israel? Pues en ninguna manera. Vamos a seguir leyendo, pasando al punto número 2. Escuche bien: la desobediencia del pueblo judío trajo la salvación a los gentiles. Una vez más, es el segundo punto. La desobediencia del pueblo judío trajo la salvación para los gentiles. Leo una vez más, ahora avanzando en la siguiente frase. Dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta enfática e inmediata es: en ninguna manera. Escuche bien. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Y cuál es la frase que sigue? Para provocarles a celos. ¿Se fija? Para provocarles a celos. Vamos entonces a analizar esa frase que dice para provocarles a celos. Escuche bien. Antes de esta frase que encontramos aquí en Romanos 11:11 en la parte B, hasta antes de esto pensamos que había dos clases de celos. Los celos enfermizos que dañan, los celos que lastiman, los celos que controlan y desean esclavizar a otra persona. Hoy en nuestro lenguaje coloquial le llaman ser tóxico, ¿verdad? Ser tóxico. Así le llaman hoy en estos tiempos. Bueno, esos son los celos que controlan, que dañan, que lastiman. Esos son celos enfermizos. Esos son celos de desconfianza, de duda, que traen control. Sí, esa es una parte de los celos. Pero hay otro tipo de celo. El celo de Dios, por ejemplo. El celo que trae cuidado. El celo que es para protección. El celo que es una salvaguarda. Aquellos celos que traen cobertura. Y que reaccionan cuando hay riesgo en aquellos a los cuales se ama. Y ese es un buen celo, un celo protector, un celo de cubrir, un celo de salvaguardar. Un esposo o una esposa puede tener celos enfermizos con su cónyuge o puede tener celos protectores para su cónyuge. Esas son las dos clases de celos que podíamos comprender nosotros. Mire, el gran ejemplo del buen celo es el celo de Dios por su pueblo. Hasta Dios mismo dice: lo celo con celo santo. Es el celo de Dios por su iglesia, es el celo de Dios por sus hijos. El celo de Dios por usted y por mí es para salvaguardar nuestras vidas, para proteger nuestras vidas. Y que debe ser el celo de cada uno de nosotros por los nuestros, y porque se conduzcan correctamente acorde con lo establecido por Dios para su iglesia. Hermanos, como el mismo apóstol dijo, nosotros los celo también. Y yo también tengo celo de vosotros, hermanos, pero por la maldad, para que la maldad no
no llegue a sus vidas y no empiece a afectar sus vidas. Empezamos a tener celo cuando empieza a haber problemáticas en los matrimonios, celo de Dios, porque queremos salvaguardar su matrimonio, hermanos. Ese es el buen celo, para proteger. Entonces, hermanos, hay celos enfermizos por una parte, pero también hay celos de protección y salvaguarda. Esos son los buenos celos, los celos de Dios, el celo por lo correcto. Pero en esta frase que dice el apóstol Pablo de parte de Dios, para provocarlos a celos, es otra clase de celos. Aquí vemos y podemos observar un celo que lleva a accionar correctamente y que podemos definir de esta manera: celos que hacen caer en la realidad de que celos que hacen caer en la realidad de que, por ejemplo, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Sí? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué ellos sí y yo no? Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Otra vez lo leo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Estos mismos versículos en el Romanos 11:11, en la traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente: sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos y despierten y accionen, porque ellos sí y yo no. Pues si yo soy pueblo de Dios y ahora ellos se ve que tienen más fe que yo. A esos celos se refiere este pasaje bíblico. Pero le tengo que explicar con algo muy propio de todas las congregaciones. Se lo tengo que explicar así para que lo comprendamos. Estos celos es muy común en nuestros tiempos. Y sucede con los supuestamente cristianos maduros. Y yo se lo voy a explicar porque lo hemos visto por más ya de dos décadas, ¿sí? Una y otra vez se vuelve a repetir, una y otra vez. Y no debe ser así, pero así sucede. Así sucede, hermanos. Le explico. Mire, para hacer una analogía de esto que está explicando el apóstol Pablo a los de su sangre. Dice, porque también yo soy judío, dice el apóstol Pablo. Mire, en una congregación, cuando no hay servidores, cuando escasean los servidores se ponen sus moños. Ponen condiciones para servir. Batallan en cumplir lo que se asigna. Cuando no hay servidores, cuando soy el único, pongo mis condiciones, ¿sí? Hoy si quiero, mañana no quiero. Hoy no voy a poder ir. Y la encargada de Evi a batallar. Los sugieres que no vinieron, los encargados de los sugieres a batallar. El mantenimiento de nuestras instalaciones, como hay poquitos servidores, a batallar. Y el mantenimiento de las instalaciones es algo muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es la imagen de la congregación. Si alguien llega por primera vez y ve un desorden, no dice, para desorden, pues en mi casa, ¿no? Pero debemos estar, hermanos, miren, alineaditos, bonitos, en orden. Pero se batalla. Acuérdese que
Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia y ataviada. Y sé que esto es espiritual, tiene una aplicación espiritual obviamente, pero, remarco, generalmente lo externo trae mucha relación con lo interno. Si yo veo desorden, o sea, si yo veo en alguien desorden en su vida, es porque hay desorden en su corazón. O sea, va prácticamente aparejado, ¿no? Esto es las acciones, cómo se dirige una persona. Vas a la casa, visitas a la casa de una persona, y si su casa es un desorden, hermanos, generalmente es que se vive en desorden. ¿Sabe usted si una persona es limpia y ordenada? Pues visítela en su casa y ahí se notará. Lo mismo en las instalaciones de la congregación. Pero es bien importante el orden, el cuidado, la limpieza, porque es la cara de la congregación. Eso es en cuestiones físicas, lo demás somos nosotros, como hermanos. Esto es iglesia. Si no hay servidores, retomo otra vez ese punto, si no hay servidores, me hago del rogar. Si no hay servidores, o sea, pongo mis condiciones. Pero cuando hay servidores y demás, nos ponemos a trabajar. ¿Por qué entra un celo? ¿Por qué él sí, yo no? ¿Por qué aquel sí, yo no? Y entonces entra un celo. Le hinco estos clavos para que lo comprendamos. ¿Qué es hincar los clavos? Hincar los clavos es cuando usted pone un barrote así y luego le remacha por acá. Dice que las palabras de un pastor son como clavos y clavos, o sea, para que el conocimiento se quede y ya no se batalle, ¿no? Y la formación se empieza a dar bien. Hubo un tiempo en esta congregación que estábamos levantando el equipo de alabanza y había pocos y bien batallosos. Sin embargo, al paso del tiempo, hubo un momento antes de la multiplicación en los diferentes lugares aquí en la ciudad, en que había prácticamente casi 3 equipos de alabanza. 3 equipos de alabanza. Y se hacía un rol. Y todos participaban. Y todos llegaban temprano. Y todos estaban listos a ver cuándo les tocaban el rol. Y no fallaban. Y de repente otra vez nos hacemos menos y nos ponemos nuestras condiciones. Esto es cuando otros empiezan a levantar, cuando otros empieza Dios a usarlos, hay un celo y yo me pongo a accionar. Eso es lo que está diciendo Dios con los judíos. Imagínense, les dijo a los judíos: ustedes se apartaron, voy a levantar a los gentiles. ¿Qué? Y fueron movidos a celos. Y se pusieron las pilas, por decirlo así. O sea, corrigieron muchas cosas. Muchos ahí corrigieron muchas cosas. Y eso es lo que sucede, hermanos, con los sugieres, con la alabanza, con el mantenimiento, con panderos, ¿sí? Que poco a poco se fue acabando. Había pocas personas y ponían sus reglas, hacían sus reglas. Y esto no sucede cuando hay muchos que desean participar. ¿Por qué? Le digo, porque viene ese tercer tipo de celo en donde caen en cuenta por qué ellos sí y yo no. ¿Y qué? Acción. Dios abre puertas entonces, Dios abre las puertas de par en par a los gentiles y los judíos son movidos a celos. Si nosotros vamos a la palabra original del griego, celos, del griego paracelo, dice que hace referencia a incitar al del lado, a participar, a mover a una rivalidad, pero en el buen sentido.
en donde le digo, ¿por qué él sí y yo no? Y entonces empieza un accionar. Y eso es lo que sucedió con los judíos. Punto número 3. Entonces, hermanos, para confirmar, la transgresión de los judíos fue riqueza para el mundo entero. Otra vez retomo, pongamos atención para que Dios nos vaya ministrando. Digo pues, lanza esta pregunta confrontadora el apóstol Pablo: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Saben para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión, ¿la transgresión de quién? De los judíos, es la riqueza de todo el mundo, y su defección, o sea, su error, su tropiezo, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su restauración? ¿Cuánto más su restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos, gloria a Dios. Imagínate el apóstol Pablo de repente: hermanos, refiriéndose a los de su sangre, ¿no? Hermanos, voy allá con los gentiles y reciben la palabra con solicitud. Hay una algarabía, una emoción, un amor, un primer amor. Y vengo con ustedes y todos apáticos. Se me hace que mejor le voy a predicar a los hermanos. No, espérate. ¿Se digan? Movidos a celos. Movidos a celos. Por amor de Dios, hermanos. Por amor de Dios, hermanos. Porque Dios ha desechado a los de su pueblo de ninguna manera, sino su plan perfecto precisamente es para que recapaciten. Y luego dice el versículo 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Acuérdate, si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Los judíos. También no es la masa restante, todos los gentiles. Y si la raíz es santa, pues también lo son las ramas. Miren, la mayoría de los judíos fallaron. Pero como pueblo escogido de Dios, siempre tendrán esperanza. Pero hoy usted y yo debemos comprender que su desobediencia, ahora nosotros y muchos de los no judíos tenemos entrada por medio de Cristo a la presencia de Dios por gracia. Por gracia, hermanos. Esto no de nosotros. Y esto causó un celo en los judíos, que muchos accionaron y muchos reconsideraron. Pero meditemos en esto, lo que dice la Escritura y que leímos en los versículos 12 al 16. Por la desobediencia de los judíos, el resto del mundo recibió ayuda, pero con más razón el mismo pueblo de Dios, el judío, pues, recibirá ayuda también cuando accionen como Dios espera. Cuando accionen como Dios espera. Pero judíos y gentiles fuimos redimidos. Pero, una vez más agrego el pero no porque seamos redimidos vamos a descuidar lo que hemos recibido. Escuche bien, cuidemos mucho nuestras acciones, de no expresarnos, vamos a llamarle en mal sentido o despectivamente, de aquellos que fallaron. ¿Quiénes fueron los que fallaron? Los judíos.
Y por eso los vamos a ver, pobrecitos de ellos, rebeldes. No, hermanos, porque siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Y muchos de ellos regresarán al camino, pues pertenecen al pueblo santo de Dios. Por lo tanto, vamos al punto número 4. Que el orgullo no venga a nuestro corazón. Que el orgullo, la jactancia, el ensoberbecernos no venga a nuestro corazón. Romanos 11:17. Y entonces empieza a explicar el apóstol Pablo, refiriéndose a los judíos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y aquí toma el símbolo de un olivo, Entonces empieza a hacer una analogía con el olivo, un ejemplo con el olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas de ese olivo verdadero, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose al gentil, has sido injertado en lugar de ellas. Esto es, Dios desgajó las ramas, ¿sí?, del olivo original, e injertó en esas ramas de olivo silvestre. ¿A quién se refiere? A los gentiles, hermanos. Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, que es santa, y la rica savia del olivo. Y de la rica savia del olivo. O sea, ¿qué es la savia que circula por los árboles? Es la que da vida. Es la que lleva los nutrientes, o sea, es la que da vida. Y nosotros participamos de esa savia, haciendo una analogía a la salvación de Dios. Y entonces dice, y de la rica savia del olivo es participado. Versículo 18, no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas. Y si te jactas, tienes que darte cuenta que tú no sustentas a la raíz. Aguas, cuidado con nuestras acciones. Sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, o sea, cuidado con esa jactancia, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Fíjate. Esos judíos que fallaron me dieron la oportunidad, sí, gloria a Dios, pero por obra y gracia de Dios, no por nuestras habilidades, no porque lo merecíamos. Esa es la realidad, hermano. Bueno, sigo leyendo. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo me fuese injertado. Bien, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, porque has creído. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y si ellos claudicaron, cuidado que no vayas a claudicar. Esto es, Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, contra el orgullo, contra la arrogancia, que no vaya a ser una característica en ellos, porque nunca debemos olvidar que en el plan perfecto de Dios lo hizo realidad por amor. Lo hizo realidad por su misericordia, lo hizo realidad por gracia y no porque lo merecíamos, sino lo hizo realidad por su justicia, que una vez más evidencia el amor de Dios por nosotros en esos versículos que estamos leyendo. Mire, debemos comprender, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra, que el rechazo de Israel es temporal, hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo, y entonces la salvación vendrá a un mayor número de judíos, de la misma manera que ha sucedido con otros pueblos a través de los siglos. Y esto es una respuesta de fe a la predicación del Evangelio de Cristo, porque tanto los judíos como los gentiles, ahora llamados iglesia cristiana, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Leo esto en la traducción lenguaje actual, rápidamente. Romanos 11:17.
Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa gracia. ¿Sí? Recuerden que ustedes han recibido esa vida de gracia. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios, y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado, porque si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. ¿Por qué rechazó a los judíos el Señor? Porque ellos fueron los que apartaron de Dios. ¿Cuándo vamos nosotros a salir de la bendición de Dios? Cuando también se nos ocurre alejarnos de Él. Punto número 5. Dios es bueno, pero también estricto. Dios es bueno, pero también estricto. Y es donde dice el versículo 22, escuche bien. Llegamos a esta conclusión, dice el apóstol Pablo, y deben de llegar a esa conclusión. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Parafraseando. Dice, fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto, que Él es justo y que su justicia está por escrito y que no la va a violentar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, sí, ciertamente con los que cayeron. O sea, esto es, fue estricto para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero hay una frase ahí muy importante que vas a llenar ahí. Pero la bondad para contigo, ¿sí qué? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad como están ahorita, serán otra vez injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Por eso está una analogía, hermanos. Si injertó ramas de olivo silvestre, no va a volver a injertar ramas de olivo verdadero. Eso es lo que está diciendo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo de nueva cuenta? Hermanos, vamos a concluir y luego vamos a pasar a preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a concluir con eso. Aquí pues podemos observar una clara respuesta a una pregunta que como siempre traerá mucha controversia. Número 1, ¿Dios rechazó a los judíos? De ninguna manera. Ellos ya se habían alejado, pero movido a celos, van a regresar otra vez. Ya lo explicamos. Pero aquí hay otra pregunta que por mucho tiempo ha traído controversia. Y esa pregunta que voy a hacer y que lo podemos leer y lo leímos ahí en estos últimos versículos, del versículo 17 al 24, hermanos. La pregunta es: ¿la salvación pues se pierde o no se pierde? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Me da risa, hermano, porque lo acabamos de leer. Ponga atención, hermano, ponga atención. Yo pregunto, ¿se perdieron muchos judíos? En el Éxodo,
Hermanos, en el Éxodo, los rebeldes murieron a causa de sus acciones que violentaban lo establecido por Dios. Quedaron muchos tendidos en el desierto, algunos se los tragó la tierra. Hermanos, ¿qué pasó? ¿O cuáles fueron los padecimientos o cuáles fueron las consecuencias de la rebelión de Coré? Se perdieron y eran del pueblo de Dios, elegido, escogido. Bueno, ¿qué pasó pues con los hijos de Samuel? Los hijos de Eli, ¿no? Los hijos de Eli. ¿Qué pasó con los hijos de Eli? ¿Qué pasó? Se perdieron, hermanos. Se perdieron. En el Éxodo, mucha gente quedó ahí tendida por su pecado. Se apartaron de Dios y perdieron lo que Dios les había regalado, porque Dios los había escogido. Hermanos, pongamos atención, por favor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Qué dice? Si permaneces en esa bondad. Y si no permaneces en esa bondad, ¿qué? Pues vamos a ser desgajados. ¿Desgajados? Como fueron desgajados los judíos. En esta parte de la Escritura, iglesia, se usa el olivo como esperanza de salvación para todos, sean judíos o gentiles. Es una analogía. Y el permanecer en el olivo significa ser salvo. El ser injertado contra naturaleza significa haber alcanzado la salvación de Dios por su bondad, por su gracia. Y el ser cortado significa no participar de Él, no participar de su santidad, no participar de su vida, no participar de su savia. Termina diciendo esto. Dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Habla pues del regreso al camino de muchos judíos que fueron separados por su incredulidad. Pero aquellos que desean voluntariamente permanecer en la incredulidad, no van a ser restaurados, hermanos. Esa es la realidad. Acuérdese, no es por decir soy, no es por herencia o genealogía, sino por permanecer creyendo, en credulidad. Eso es, hermanos. Y lo mismo que fue para los judíos, será para los gentiles. Termino con este comentario y luego pasamos a preguntas y respuestas. Si usted es de los que piensan que la salvación se pierde, no la pierda, hermano. No la pierda, permanezca en la fe. Pero si usted es de los que piensan que la salvación no se pierde, pues le exhorto a vivir como si se perdiera. Esa es la realidad. Pero aquí está muy claro en la Escritura: si permanecemos en esa bondad. Si no permanecemos en esa bondad, seremos desgajados como fueron desgajados los judíos. Esa es la realidad. Demos gracias a Dios, porque cada día nos abre los ojos con su palabra. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque en ti está nuestra esperanza, en ti está, mi Dios, nuestra salvación, en ti está la vida. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Nosotros, Padre, hemos decidido permanecer en el verdadero, en Jesucristo, el verdadero Dios, la vida eterna, que por amor se sacrificó para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, mi Dios, porque si permanecemos en esa bondad, entonces alcanzaremos
todas las promesas que tú nos hiciste en Jesucristo, porque en Él son un sí y un amén. Gracias, Padre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga.